estar viendo. Bueno, a mí me parecía que en mi experiencia, este término que hablamos tantas veces y que surge cada vez en más espacios, ¿no? Esto de los derechos, ¿qué son nuestros derechos? ¿Qué es un derecho? Y sobre todo, ¿qué es un derecho humano? Un derecho consagrado a nivel universal como un derecho humano, me parece que requiere un real. Pasó un buen tiempo hasta que en 1948 volvemos a hablar de una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí también me parece que es importante destacar en qué momento los países, la mayoría de los países del mundo, los países más importantes, los reconocidos en ese momento, se reúnen para poder establecer cuál es el piso en común que tenemos las personas en toda la humanidad. Y esto me parece que también es interesante pensar que tiene que ver con la salida de las grandes guerras, cuando la humanidad advirtió los límites a los que podía llegar la violencia de las personas, la violencia humana, el desconocimiento del otro, de lo distinto, al punto de llegar a su destrucción, a su aniquilación, a su denigración, ¿no? Eran la salida del Holocausto, la salida, lo posterior a todo lo que fue Hiroshima y Nagasaki, todo ese clima es lo que alimenta la construcción de un documento en donde los países, la humanidad, intente decir, bueno, esto es el piso, ¿no? de reconocimiento para todas las personas en cualquier lugar que habiten, cualquiera sea su cultura, su situación, su condición social, su religión, su pensamiento, todas las personas debieran tener este piso de derechos. A mí me parece que volver a ese momento, sobre todo en tiempos de exacerbación de algunos discursos de odio, es muy importante. O sea, ¿cuáles han sido los límites a los que tuvo que llegar la humanidad para poder decir, a ver, sentémonos y pongámonos de acuerdo? Y tratar de no volver a esos momentos y a ese desconocimiento de la otredad. De ahí podríamos pasar, pensando en esto que tiene más que ver con los derechos sexuales y reproductivos, con la primera declaración, la primera vez que la ONU, que es el organismo que se conforma a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando en la ONU empieza a haber un consenso de que en estos derechos las mujeres seguíamos relegadas. Entonces, en 1979 se escribe el primer documento que tiene, diríamos hoy, perspectiva de género, que es la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, también pensando en las situaciones que se viven en todas las sociedades del mundo. Esto también, de alguna manera, va cruzado con una serie de avances en los debates respecto de lo que tiene que ver con la sexualidad y con la reproducción, fundamentalmente la aparición y el uso que empieza a ser masivo de la píldora anticonceptiva. Hasta ese momento, la sexualidad y la reproducción estaban absolutamente ligadas. Y a mí me ha pasado algunas veces de dar talleres en escuelas o con familias, talleres de educación sexual integral, que cuando preguntábamos, ¿para qué creen ustedes que las personas tienen sexo? Todavía, ya no tanto, pero sobre todo los primeros años me respondían casi de una manera irreflexiva. La sexualidad es para tener hijos, ¿no? Entonces, queda todavía esa huella de la sexualidad atada a la reproducción. Bueno, en 1979 todas esas cosas empiezan a mirarse de otra manera, y sobre todo en 1993, con la explosión demográfica, ocurre lo que fue la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, donde por primera vez se enuncia, se explicita que los derechos de las mujeres y de las niñas son iguales a los derechos de los varones. O sea, según Alda Facio, que es una abogada muy reconocida que ha estudiado todo lo que tiene que ver con derechos de las mujeres, diversidades y las perspectivas de género, Alda Facio dice que las mujeres somos personas desde 1993, porque en esa conferencia fue que se explicitó que nuestros derechos eran derechos humanos.
Ahí pegadito al 93 ocurre la conferencia de demografía, la conferencia de población que ocurrió en el Cairo, y en esa conferencia es donde se empieza a pensar la reproducción como un tema de derechos sexuales y reproductivos. Porque hasta ese momento la preocupación tenía que ver con la explosión demográfica. Por primera vez en el Cairo, la sexualidad y la reproducción empiezan a incorporar un aspecto que es el aspecto del placer, ¿no? Que la sexualidad empieza a tener una dimensión integral en las personas, una dimensión que va asociada con las expectativas, con las emociones, con la sensibilidad, con el cuidado, con muchas otras cosas, además de la reproducción. Bueno, rápidamente, los derechos sexuales y reproductivos, que también los pueden encontrar enunciados en cualquier manual, en cualquier enciclopedia, pero sí me parece que está bueno entender que en la Argentina este recorrido de los derechos también tiene un periodo, yo creo que corto para lo que son los cambios culturales y sobre todo de mucho trabajo ciudadano, ¿no? Detrás de cada uno de estos derechos hay una lucha social por detrás, un montón de personas dedicando el mismo tiempo que hoy están ustedes dedicando acá. Personas que dejan su actividad profesional, que postergan su descanso, que postergan su recreación, que postergan sus obligaciones familiares, sus otros requerimientos, para sentarse a mirarse a la cara y discutir y debatir y buscar formas en que nos encontremos mejor. Desde la recuperación de la democracia, donde empezaron a surgir los primeros movimientos de defensa de los derechos humanos, de ahí en más es todo este caminito por lograr que las personas podamos decidir nuestra sexualidad, nuestra orientación, nuestra forma de disfrutar del placer, nuestra forma de elegir si queremos parir o no, de qué manera, con quién, cuántas veces. Todo esto, acá yo he hecho un repaso muy, muy arbitrario de cuáles han sido esas conquistas, porque cada una de estas conquistas tuvo por detrás una lucha social. Yo me acordaba, quizás no sé si todas hay algunas que son muy jovencitas, pero hasta el año 1986 había una limitación respecto de los anticonceptivos. Es recién en el año 1986, o sea, hace un ratito nada más, que los métodos anticonceptivos estaban bajo prohibiciones o bajo recomendaciones muy severas para poder acceder. Y en Córdoba esto ocurrió hasta el año 96, o sea, hasta el año 96 en Córdoba regía la ley Resónico y recién en el 96 se derogó para poder permitir que hubiera planes de salud reproductiva en los centros públicos. En el 2003 tenemos el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que por primera vez los anticonceptivos empiezan a ser gratuitos en nuestro país, libres, gratuitos, así una serie de otras leyes que fueron acompañando ese proceso, todas las leyes que tuvieron que ver con el acceso a más derechos, la propia ley 26485, que es la ley de protección integral a las mujeres, también habla de las violencias sexuales, también habla de las violencias obstétricas, o sea, también es importante mirar estos derechos de manera integral, complementaria, en permanente avance y en permanente completitud, digamos, cómo se van desarrollando y cómo van incrementándose. Y acá me parecía que también estaba bueno pensar una medida que hay veces que a mí me parece que es importante volver a traer. En el 2012, un año importante porque también se sancionó un día como hoy la ley de matrimonio igualitario, no, perdón, el matrimonio igualitario es 2010. 2012 fue identidad de género, perdón, me estaba confundiendo. Pero en el 2012 también se deroga una figura que es la figura del avenimiento. Hasta el 2012, la figura del avenimiento permitía a una persona que violaba a una mujer ofrecerle matrimonio y con eso saldar su pena, ¿no? Entonces, este tipo de avances han sido frutos muchas veces de la pérdida de vidas. En el 2012 se deroga porque una de estas personas
que se había acogido a la ley de avenimiento mata a la persona, a la mujer con la que había contraído matrimonio. O sea, todas estas cosas nos han pasado no hace tanto tiempo. En el 2015 se expresa o se hace mucho más clara la interrupción legal del embarazo, que en realidad ya estaba contemplada en el Código Penal argentino desde el año 1921. También tuvieron que ocurrir un montón de situaciones muy traumáticas para un montón de chicas violadas o discapacitadas, para que recién el Estado argentino se hiciera cargo de clarificar esta situación, que tampoco terminó allí, ¿no? Hubo marchas y contramarchas. Todo este camino es el que hemos tenido que recorrer para llegar al 2021 y poder tener una ley de interrupción voluntaria, no obligatoria, del embarazo. A mí me parecía que poder entender este recorrido y poder entender que todas las luchas tienen que ver con el acceso a derechos que nos beneficien como sociedad, que nos hagan más iguales, que nos hagan pertenecer a una sociedad más justa, más democrática. Todos estos derechos y estos espacios son los que nos sirven para garantizar a futuro un país que nos haga más felices. Básicamente, nuestros derechos tienen que ser para hacernos más felices. Bueno, yo quería arrancar con eso y no quiero robar más tiempo. Muchísimas gracias, Pate. Es importantísimo, me parece, volver a recorrer esos caminos en la memoria para acordarnos que todo lo conseguimos con lucha. Y todo lo que vamos a seguir consiguiendo va a ser a través de la lucha. Así que, Ana, te dejo a vos. Una cosita, y que los derechos conquistados hay que defenderlos todos los días. Por eso me parecía que estaba bueno traerlos también. Gracias, Vir. Gracias a vos. Bueno, compañeras, un gustazo también estar acá y compartir con ustedes esta actividad, y esta actividad organizada por compañerazas que vienen dándole batalla en la localidad de Pilar y alrededores, muchas cuestiones vinculadas a los derechos. Primero, yo no preparé nada como preparó Pate, ¿no es cierto? Pero voy a hacer como una introducción a lo que hoy es la ley. Pero primero, gracias, Pate, por esa historia rápida sobre los derechos, porque la verdad que lo quiero comparar con algo, pero no lo voy a poder mostrar, pero sí lo voy a decir. En uno de los resultados que cuando ustedes hacen la convocatoria de esta actividad, que nos compartieron los resultados de esas encuestas, hay una de las preguntas que dice, por ejemplo, marca cuáles de las siguientes opciones consideras que son derechos sexuales reproductivos y no reproductivos vigentes. Y a mí me llama mucho la atención, yo lo voy a leer rápido, 2 nomás, pero solamente decirles que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo tiene un 96% de respuesta, contra, por ejemplo, optar por el método anticonceptivo que decidas un 85%. Y en realidad, digo esos 2 ejemplos nomás, lo digo porque lo que significó, compañeras, la lucha por el aborto legal, porque significó revisar todo, poder incorporar que es un derecho, no así los métodos, ¿no? Hay un 15% que no lo consideró como un derecho, a eso me refiero. Lo que significó como movimiento, como espacio y como grupos de mujeres, trasladando todo el debate, ¿no? Porque si algo tiene nuestra ley que contempla el derecho a decidir sobre una gestación no deseada, no buscada, ¿no es cierto?, inoportuna, nos trae hacia atrás otras leyes, están incorporadas en el cuerpo de nuestra ley, ¿no? Y por eso yo cuando vi esos porcentajes, dije, qué golazo de media cancha que metimos, no solamente por poder acceder en condiciones dignas a la interrupción del embarazo, sino porque nos hace revisar para atrás, poner en dudas, poner en cuestión, exigir derechos anteriores ya conquistados, ¿no? Nos pasó en el debate del 2018, ¿no? Que cuando nos podíamos encontrar, porque fueron debates distintos, que los vivimos distintos, en pandemia 2020 que logramos la ley,
y en el 2018 que nos encontrábamos en todos lados, en las escuelas, en las calles, en la misma familia, todos los debates que se daban, y los jóvenes y las jóvenes debatiendo sobre educación sexual integral, ¿no? También hay como mucha exigencia hacia el interior de las instituciones educativas. Bueno, nada, me parece que hay un punto de inflexión. Cada ley conquistada, como recién mostraba Pate, perdón, han sido puntos de inflexión, pero este es el que produce mayor punto de inflexión porque hace revisar todo para atrás y tiene que ver con algo fundamental que es también cuestionar y debatir sobre la maternidad, sobre una maternidad elegida, sobre una maternidad deseada, no una maternidad impuesta ni forzada, ¿no? Ese es un mandato muy fuerte que como sociedad estamos dando discusión, ¿no? Y estamos intentando derribar. Creo que en los lugares, en las localidades más chicas, en los pueblos más chicos, me parece que también aún a lo mejor se puede ver más, ¿no? De hecho pasa porque a veces no tenemos servicios de atención de salud, ni siquiera brindando calidad en métodos anticonceptivos en la atención. Entonces, bueno, nada, nos pasa cuando miramos todo el país y las desigualdades enormes que tenemos en relación al acceso a derechos. También nos pasa en una provincia y también nos pasa en una ciudad que después va a compartir un poco la experiencia de Córdoba Capital, nos pasa lo mismo. Nosotros, yo soy trabajadora de la salud de la ciudad de Córdoba, del municipio, y también vemos la desigualdad que existe hasta en un mismo municipio, qué mujer, depende en qué barrio vive, se accede o no a un método anticonceptivo, se accede o no a una interrupción del embarazo, ¿no? Y eso es lo que vamos con nuestra organización derribando esas desigualdades. Bueno, yo para pasar a lo de la ley, también contarles cuando lo Pate ahí decía de que en el 96 recién pudimos tener métodos anticonceptivos, se derogó la ley Resónico. Las compañeras nuestras, yo no trabajaba en la MUNI, soy más joven, pero un poco, pero las compañeras nuestras de la municipalidad hacían con los grupos de mujeres de los barrios compras comunitarias de los métodos anticonceptivos para distribuirlos. Digamos, las transgresiones y estas alianzas entre lo que son los grupos de mujeres y los profesionales de la salud se fueron dando también en la historia. Nosotras, como con las compañeras, siempre recuperamos que somos lo que también muchos de nuestros compañeros y compañeras de salud hicieron, ¿no? Transgredieron, se colocaban DIU y no estaban autorizadas las colocaciones de DIU, por ejemplo. O sea, bueno, se avanzó y seguimos, decimos transgrediendo, pero en realidad no transgredimos. Estamos poniendo lo que hay que poner para garantizar los derechos. Bueno, con la ley, bueno, breve, porque la verdad, con la ley lo que hicimos y lo que se logró con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, con la ley 27.610, pasamos de un sistema de causales, ¿no? Porque también nos costó mucho trabajar sobre el sentido común de lo que es. Teníamos abortos legales en nuestro país, los teníamos, como decía Pate, desde 1921, incluso los primeros protocolos nacionales son 2007, lo que pasa es que no tenían mucha difusión. 2015 logramos la primera resolución ministerial nacional, pero ya lo teníamos de antes el protocolo. Pasamos de un sistema de causales a un sistema mixto de plazos y causales, ¿no? Tenemos que la ley claramente dice en su artículo 4 que el aborto, la interrupción del embarazo para una mujer o persona gestante es voluntaria y legal, por supuesto, hasta la semana 14 inclusive, o sea, 14-6, bastante avanzado para la comparativa con otros países, compañeras, ¿no? Incluso con Uruguay o con países de otros continentes. Entonces, hasta las 14-6 y a partir de la semana 15 por causales, las mismas causales que tuvimos siempre y que costó tanto que fuera conocido y que las mujeres accedieran, ¿no? Según si corría riesgo la salud de la mujer, si corría riesgo la vida, o si fue producto de una violación. Entonces, ahí no hay plazos. En esa interrupción del embarazo no hay plazos.
como les decía recién, es una normativa que incorpora otras normativas. Por eso, muchas veces yo la cito a la Sole de esa cuando claramente dice, esta ley no vino a inventar nada sobre la autonomía, sobre la privacidad, sobre la confidencialidad, sobre la objeción de conciencia y sobre el consentimiento informado. Aspectos así como fundamentales que tienen que ver con la ley, porque esto que acabo de mencionar están en la Ley de Derecho del Paciente del año 2012, algunas cuestiones también están en la ley que mencionó Pate también, de violencia de género, que le decimos, pero es en la ley del año 2009 de protección integral para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Son leyes que han marcado, que señalan, que muestran cómo debe el sistema de salud atender los 3 subsectores de salud, ¿no? Esto también tiene que quedar claro. El sistema público, el sistema privado y el sistema de obras sociales. Cómo deben garantizar y respetar un trato digno, la privacidad, la confidencialidad, la autonomía de la voluntad, sin interferir en absolutamente principios y creencias de los profesionales, acceder a la información, digamos, eso es derechos ya de larga data en nuestro sistema jurídico, pero lo que pasa es que nuestra ley de aborto vino a ponerlos de nuevo, ¿no? En tensión, a conocerse, a saberse, por eso digo que fue una ley que nos hizo ganar por todos lados. La ley establece entonces también plazos para avanzar en esto, como yo voy a señalar cosas como básicas de la ley. Establece plazos que ante una demanda de una mujer o persona gestante al sistema de salud debe quedar registrado en una historia clínica, cualquiera sea el servicio de salud que la atienda, y se debe atender y resolver la solicitud en los 10 días corridos de que la mujer concurra al establecimiento. También la ley es muy clara en relación, porque regula sobre el consentimiento que se debe dar en la práctica, ¿no? Cuando una mujer o persona gestante tiene más de 18 años, sabemos que el consentimiento se da cualquiera sea la práctica que se realice, eso está establecido en la Ley de Derechos del Paciente, pero tiene sus diferencias cuando es menor de 18 años. Yo solamente lo quería señalar porque siempre hay como muchas dudas. Entonces, la ley de 27.610 toma e incorpora lo que establece la ley de infancia, de niñez y adolescencia, la 26.061, el artículo 56 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando se modifica en el año 2015. Entonces dice que una niña, una persona gestante, a partir de los 16 años, se presume que es un adulto en relación, o adulta en relación a decidir sobre su propio cuerpo. Entonces, a partir de los 16 años no se debe solicitar la intervención de nadie para la práctica, también para la elección de un método, quiero decir, ¿no? O sea, esto atraviesa otros derechos. Cuando es una niña, persona gestante entre 14 y 16 años, también se presume y se tiene en cuenta la autonomía progresiva, por supuesto, y el interés superior, y debe, y en la medida en que la práctica que se le va a realizar no pone en riesgo la vida, quiere decir que no sea una intervención médica invasiva, tiene capacidad de firmar el consentimiento sin el acompañamiento de ninguna persona adulta también. Esto también lo debe, por supuesto que si es una intervención de riesgo por alguna complicación de alguna enfermedad anterior, ¿no es cierto? Estas son excepcionalidades en la práctica de las interrupciones de los abortos, debe considerarse el acompañamiento del adulto. Esto en términos legales y en términos de pensar la autonomía progresiva de las adolescentes y jóvenes. Pero lo que siempre decimos, por ahí Glenda va a contar un poco más, es que siempre hay que estar acompañado o acompañada en estas situaciones, ¿no? Lo que decimos es que no se debe intervenir sobre la decisión de una joven o un joven.
Bueno, y menor de 13 años, que es donde sí probablemente pueda haber alguna dificultad en relación a un conflicto de intereses, digamos, porque una niña acompañada por su mamá o por una adulta en relación a decidir una interrupción del embarazo, solamente hay que disponer de esa atención. El problema y la dificultad está cuando hay un conflicto de intereses en una niña menor de 13 años que sí debe ir acompañada para firmar un consentimiento. Acompañada por un progenitor o una progenitora o con un referente afectivo. Eso es importante porque en general y lamentablemente las situaciones de menores de 13 años muchas veces están vinculadas a abusos sexuales, incluso intrafamiliares. Entonces, el acompañamiento de una adulta afectiva, referente, es importante en estos casos. Bueno, y después, así breve sobre la objeción de conciencia, porque la verdad que yo traje lo que por donde siempre hay obstáculos, digamos, ¿no? Cómo firmar un consentimiento en una niña, cómo debe ser armado un servicio de salud para la atención. Y en relación a la objeción de conciencia, el artículo 10 de la ley es que el marco... Ay, no sé qué pasó. Bueno, el marco, no sé si se escucha bien. Sí, Ana, te escuchamos bien. Bueno, entonces el marco respecto de la objeción de conciencia que establece la ley es la no obstaculización y una atención de buena fe. Porque la objeción de conciencia es un derecho que puede tener un profesional vinculado a sus creencias personales, religiosas y algunos principios morales que tienen que fundamentar la objeción, pero no puede tener que ver para nada con la obstaculización y tiene que ser hecha y realizada de buena fe. La persona que realice una objeción de conciencia debe mantener esta decisión en todos los ámbitos, porque a veces nos pasa, hemos ido a algunos lugares cuando se ha podido, digamos, no en pandemia, a trabajar sobre esto de la objeción de conciencia, porque antes también la teníamos, ¿no? Cuando era legal por causales, y resulta que los médicos que no atendían en la parte pública, los abortos sí los hacían en la parte privada, digamos, ¿no? Entonces, claramente ahí se obstaculiza y se generan estas desigualdades, digamos, y inconsistencias absolutas. Derivar de buena fe quiere decir que el profesional que la recibe, porque se declara objetor de conciencia, hace su reseña en la historia clínica y deriva a personal que le va a garantizar la práctica y que le va a garantizar un servicio de calidad. En el caso en que son obras sociales y prepagas, se debe derivar a un servicio de en igual condiciones, digamos. Lo que nos pasa ahora, por ejemplo, a 6 meses de la implementación de la ley, es que el sistema público nos estamos haciendo cargo, lamentablemente, de muchas atenciones que debería cubrir obras sociales y prepagas. Bueno, nada, quería hacer como una reseña así media rápida de estos puntos que son controversiales en la ley y que son los que estamos como trabajando para seguir garantizando, y que, bueno, así como la Pate hizo un raconto de tantos años de lucha, nosotros llevamos 6 años de ley, y podemos decir que hay una implementación muy importante, ¿no? Pero lo que pasa es que nos encontramos el sistema... 6 meses, Anita. ¿Qué dije? 6 años. Es que parecen 6 años, sí, pero son 6 meses. Son 6 meses de pandemia. 6 meses de pandemia, sí. Bueno, y la verdad que lo que decíamos hace poquito con las compañeras es que es el movimiento, fue la campaña, la red de profesionales que fue generando condiciones en el sistema de salud para que esto se dé. Porque no es que el sistema de salud se encontró de pronto con una ley que había que dar cumplimiento, y ya lo veníamos haciendo. Así que, nada, fue el mismo movimiento que fue generando las condiciones para que el sistema de salud hoy esté atendiendo. Sin dudas hay que mejorar, sin dudas hay que ampliar, sin dudas habrá que ver, ahí como decía la Cori, esta médica amigable que se encuentran ahora para que dé cumplimiento en Pilar, cómo la acompañan también, ¿no? Ustedes en
en esto de hacer cumplir la ley. Así que nada más, muchas gracias. Ana, tengo una consulta que supimos charlar. Con respecto a la objeción de conciencia institucional, ¿qué dice la ley? Bueno, no, la ley no dice nada. Es más, a ver, la ley habla de objeción de conciencia individual. No existe la objeción de conciencia institucional. Cada institución debe resolver la manera en atender la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Los profesionales, debe haber un instrumento para dar garantías del derecho y de acceso y se debe resolver. Las instituciones públicas todas tienen que atender, porque también ahí marca una diferencia la ley. Las instituciones públicas todas tienen que garantizar. Entonces, hay jerarquías a nivel institucional que tienen mayor responsabilidad, ¿no? Un personal médico o un jefe de un servicio de un hospital, por ejemplo, o un jefe de un servicio de salud, una jefa de un servicio de salud, o el secretario de salud del pueblo, digamos, hay jerarquías que pueden no ser médicos, pero son responsables de la atención. Entonces, ha pasado, por ejemplo, que ha habido contrataciones de personal para dar cumplimiento. Entonces, también hay que trabajar sobre eso. Pero no puede ser que una mujer vaya a un centro de salud y le digan, no, acá somos todos objetores, no podemos hacer nada, vaya a ver qué hace, busque por internet. Lo digo porque pasa, sigue pasando. Entonces, eso no puede pasar. Para eso estamos en la red de salud, estamos en la campaña y estamos todas atentas a que eso no sean palabras que se escuchen en las instituciones de salud. Muchísimas gracias, Ana. Importantísimo conocer un poco más la ley, porque todas sabemos que es legal ahora la interrupción, pero no conocemos los pormenores. Así que muchísimas gracias por echar luz sobre eso. Gracias. Glenda, ¿seguís vos? Bueno, buenas tardes a todas. Y la verdad que es una alegría así encontrarnos, aunque me gusta más cuando nos vemos presencialmente, pero bueno, son estas formas que nos ha impuesto la pandemia, y quiero decir una alegría en particular en este momento porque hace poquito que han cumplido un año de haber conseguido la ordenanza de declaración de emergencia en violencia ahí en Pilar, que creo que eso ha sido, la verdad, tiene todo que ver con que hoy estemos reunidas acá, me parece, y que sea por lo menos que yo conozca, el primer lugar del país donde las promotoras en violencia tienen un reconocimiento económico por la cual venimos peleando desde hace un tiempo, que sea un reconocimiento en todos lados. Así que me parece que para eso en eso han sido de avanzada y tenemos que pensar todas cómo han hecho ahí para ver cómo lo vamos consiguiendo en cada lugar. Y después quería decir que qué bueno volver a pensar la historia, porque yo cuando pensaba un poquito esta charla, digo, bueno, todas las que nos precedieron, ¿no? Porque algunas de ustedes son muy jóvenes, otras que tenemos un poquito más de años, pero hay otras que tienen muchos más años, algunas compañeras que han quedado en el camino, pero que tiene que ver con esto que la Pate contó al principio de toda esta historia, y para nosotras, por lo menos, yo creo que tiene, para mí en particular, pero creo que para el movimiento de mujeres en general, tiene mucho que ver estos 35 años de encuentros nacionales de mujeres que venimos protagonizando y que venimos aprendiendo una forma de hacer política las mujeres, que hemos hecho en esos encuentros, esto de la horizontalidad, esto de que discutimos entre todas, que nadie tiene un saber por encima de las demás, que nos respetamos las opiniones diferentes, y así fuimos construyendo cada una de esas conquistas que se refirieron, porque casi todas, que por lo menos de lo que yo me acuerdo, que no participé hace 35 años, soy un poco más joven, pero tengo igual muchos encuentros encima, muchas de estas conquistas fueron como acunadas y gestadas en los encuentros nacionales,
Y esa triple consigna, que la seguimos peleando, que creo que hemos dado pasos más allá de eso, pero esto que tenía que ver con la educación sexual para decidir, los anticonceptivos para no abortar y el aborto legal para no morir, fue lo que fuimos encontrando como herramienta para unirnos. Y bueno, obviamente que la campaña fue muy importante, la red de profesionales, de la cual también formo parte. Bueno, todo esto que creo que... Y me parece que en el último periodo, la lucha por la legalización del aborto que nos transformó a todas, mucho más, es como fue un salto en calidad, me parece. Y quiero decir, para arrancar, ya para contar por ahí la experiencia que estamos haciendo en los centros de salud, quiero decir que para los equipos de salud, que el movimiento de mujeres nos acompañe, fue muy importante, digamos. Si bien nosotras somos parte de eso, pero cuando muchas, esto que decía la Anita, quienes se organizaban en aquel momento para hacer compras colectivas de los anticonceptivos, quienes colocaban DIU cuando eso no estaba permitido, quienes venimos acompañando ILES desde hace muchos años, en mucha soledad. La ebullición que fue el 2018 cambió todo y hizo también una explosión en las cabezas de muchas de nosotras en los equipos de salud. Entonces, creo que es muy importante esto que ustedes están haciendo en Pilar, porque esto va a ayudar seguramente a que algunas que tenemos ley y tenemos un movimiento de mujeres activo que acompaña a los profesionales o a las profesionales que quieran acompañar, es un combo muy importante para este momento. Así que bueno, eso quería decir. Después, contar un poquito la experiencia, esto que decía Ana. Nosotras trabajamos en centros de salud de la MUNI de Córdoba. También todo lo que voy a contar también es dispar y también viene siendo una lucha. Con Ana somos parte de una comisión de salud sexual integral que hemos armado con otras compañeras de distintas disciplinas que también nos ha permitido, pero digo, es sobre la organización y sobre pelear y dar la batalla en cada tema, no es que esto es todo aceitado fácilmente, digamos, se nos ha aceitado un poco más en el último periodo, pero bueno, como hacemos todas las mujeres, pero digo, acompañar a las profesionales que decidan es muy, muy importante, porque si no, muchas veces una en absoluta soledad es difícil dar ese paso, así que el acompañamiento que ustedes puedan hacer me parece que es clave. Y después comentarles, digo, un tema, quiero arrancar por el tema de los métodos anticonceptivos, porque sí conozco, porque conozco un poco la realidad de Pilar, que me parece que ahí también tenemos ¿no? Muchas veces comentábamos el tema, bueno, a ver, se coloca DIU, se coloca implante, ustedes han planteado el tema de la necesidad de colocar DIU en la Secretaría de Salud y por ahí la respuesta que han recibido es, bueno, no hay quirófano o nos falta esto. Bueno, decirles que yo trabajo en un centro de atención primaria de la salud, como los centros periféricos que tienen ustedes ahí, que no tiene ninguna complejidad en particular. Creo que lo que tiene de ganancia los centros de salud municipales que tenemos acá en Córdoba es que hay muchos médicos y médicas generalistas y que eso no es en sí mismo una garantía, pero ayuda, digamos. Y que para acceder a cualquier método anticonceptivo que ofrece la canasta de métodos, estos gratuitos que conseguimos con esa ley en el 2003, no hace falta ninguna complejidad para poder hacerlo. No nos hace falta ninguna complejidad para colocar un implante, solamente hay que saber la técnica, que tampoco es muy difícil y se aprende, digamos. Para poder colocar un DIU tampoco hace falta ninguna complejidad, necesitamos la técnica, una caja para colocar el DIU, una estufa para esterilizarlo, que seguramente en cualquier centro de salud tienen, o por lo menos en el centro principal del cual dependen los periféricos. Así que digo esto
y afirmo porque me parece que hay que empezar por dar esa batalla, porque cuando decíamos lo de la triple consigna, esto de garantizar la anticoncepción es central, digamos. Tenemos los recursos, aunque en pandemia sea complicado, aunque haya dificultades, están los recursos, están garantizados. Por lo tanto, lo que tenemos que, me parece, bueno, por ahí alentar, demandar en los periféricos y también acompañar a las y los profesionales que tengan que realizar estas prácticas en poder hacerlo, ayudarlo, o sea, por ahí acompañar en capacitaciones, en lo que sea que haga falta. Y me parece en la difusión para que las mujeres de Pilar conozcan que estos métodos existen. Digo, ya que ustedes están trabajando desde su actividad de promotoras, a acompañar y a hacer conocer que estos métodos que por ahí, como no están tan accesibles, y hay muchos mitos alrededor de los métodos, que después yo digo, porque vi algunas preguntas y eso da para toda una charla larga, si hablamos de método anticonceptivo en particular, que cualquiera de nosotras creo que estamos dispuestas a darla y eso, pero me parece que por ahí eso lo podríamos organizar en particular para dar respuesta a muchas de las inquietudes que se plantearon ahí en el formulario. Y después, bueno, en relación al acceso a la IVE, que también conozco porque como nosotros somos el último centro de salud que está en la ruta, en el corredor de la ruta 9, para aquel lado, muchas mujeres y jóvenes de Pilar han ido al centro de salud, también por el vínculo con el movimiento de mujeres de Pilar, y muchas otras habrán ido a buscar estas respuestas a otros centros de Córdoba, pero conocemos que en Pilar no se garantizaba la ILE, y hoy no se está pudiendo garantizar hasta ahora la IVE, pero es una re buena noticia esto que contaba la Cori, de esta doctora con la que se han encontrado, y decir, bueno, esto que un poco en los centros de salud hacemos los acompañamientos, ofrecemos y explicamos en qué consiste una interrupción de embarazo. Las opciones que tenemos nosotros en los centros de salud, lo que podemos ofrecer son las interrupciones con medicamento. El medicamento que usamos es el misoprostol. Hay misoprostol, digamos, el Estado Nacional provee misoprostol a la provincia, y la provincia tiene que proveer a todas las localidades, no falta el recurso, por un lado. Y, bueno, hacemos el acompañamiento, como les decía, primero escuchar. Para acceder hoy a una IVE no hace falta ningún fundamento en particular, más que decir que quiere alguien interrumpir, una mujer o cuerpo gestante, interrumpir su embarazo, pero en general lo que pasa es que todas llegamos por ahí, por la angustia que nos provoca, por la historia, etcétera. Las mujeres que llegan al consultorio nos quieren contar sus motivos. Nosotras siempre les explicamos, si tienen ganas de contarnos, nos cuentan, pero no es ninguna obligación de hacerlo. Sí, cuando nosotros era legal por causales, necesitábamos una causa, hoy no. Y acompañamiento que hacemos, explicamos el uso de la medicación, y también esto que decía la Anita, también siempre recomendamos, porque es muy importante para nosotros, y tiene que ver con la efectividad del tratamiento, con pasar mejor el momento, con disminuir las complicaciones, esto de poder hacerlo en un ambiente tranquilo, acompañada. Explicamos esto, explicamos el uso de la medicación, entregamos la medicación y hacemos el control post, una vez que se realizó el tratamiento, que lo hace cada una en su casa, en el lugar que esté más cómoda. Es una manera de realizar las interrupciones que es altamente efectivo, con pocas complicaciones, prácticamente nulas. Nosotras
tenemos una casuística muy importante en toda la sistematización que hemos hecho en estos años, pero centralmente el año pasado, y la verdad que en la medida que vamos también mejorando la consejería, que las mujeres están más tranquilas, que nosotros vamos adquiriendo experiencia, cada vez las complicaciones son cada vez menores. Bueno, cuando concurren a la consulta post, ya en la consulta previa hablamos por eso insisto sobre el tema de los métodos anticonceptivos. En la consulta donde entregamos el misoprostol hablamos sobre método anticonceptivo, y en la consulta ya una vez resuelto y para control, tratamos de que cada una de las mujeres se vaya con un método anticonceptivo, que lo ideal es un método anticonceptivo de larga duración. Por ejemplo, el DIU o el implante, o el método que la mujer elija, porque evidentemente esto es justamente un derecho a elegir qué método es con el que quiere seguir cuidándose después de la interrupción. Así que digo esto para por ahí desmistificar un poco. Por ahí hay ideas de que para poder realizar una interrupción necesitamos determinada complejidad, que si no tenemos el hospital cerca, que si no. Es un procedimiento sencillo que las mujeres pueden realizar en su casa, que tiene bajas complicaciones y que las complicaciones nos dan tiempo a la consulta. Ustedes ahí tienen el hospital de Villa del Rosario como hospital de referencia, que no está tan lejos, y cualquier eventualidad que es rarísima, puede, tranquilamente pueden consultar ahí, porque no es una urgencia que requiere en minutos, digamos. Esto lo digo porque he hablado con algunas autoridades sanitarias de Pilar, que lo que me han planteado es que acá no hay hospital, acá no hay quirófano, acá no hace falta para la interrupción con medicamentos ninguna de esas cuestiones para garantizar la calidad de la atención en la IVE. Así que, bueno, eso más que nada les quería transmitir, porque me parece que están dadas todas las condiciones en Pilar para que se pueda garantizar ahí. Y que también desde la red de profesionales, y nosotras estamos dispuestas a acompañar, y lo hacemos muchas veces, a acompañar trabajadores o trabajadoras de la salud que quieran iniciar a la realización de las IVE, para que, bueno, por ahí esas inseguridades, también a nosotras nos pasa cuando tenemos que hacer alguna práctica nueva, que no estamos acostumbrados, que la cual no nos formaron en nuestra carrera de grado, por lo tanto, bueno, el acompañamiento es muy importante también, y bueno, estamos disponibles para eso. Así que bueno, hasta ahí. Muchísimas gracias, Glenda. Importantísimo lo que nos contás de tu experiencia, y bueno, esperemos que se pueda empezar a garantizar en Pilar tanto la IVE como todas las otras cuestiones relacionadas con derechos sexuales. Muchas gracias, Glenda. Flor. Bueno, buenas tardes, noches, compañeras. La verdad también un gustazo poder compartir esta charla con ustedes. Bueno, yo quería, me parece fundamental estos encuentros, fundamental cruzar datos sobre las experiencias que tenemos en cada uno de los lugares, y sobre todo tejer redes, que es algo que nombramos siempre, es una práctica permanente del movimiento feminista y que nos ha llevado muy lejos. Ese tejer redes nos ha llevado muy lejos. Tiene que ver con la constancia, con la perseverancia, con la lucha y con estos encuentros, con los encuentros. Antes de empezar, yo quería homenajear, en esto de dónde venimos, quería homenajear a la enormísima compañera Marta Sagadín, que bueno, muchas la conocen, muchas otras quizás no la conocen, pero para el movimiento feminista de Córdoba, Marta es una de las pioneras bueno,
en el compromiso, en el protagonismo de las compañeras en la lucha por los derechos en total adversidad. Marta fue fundadora del Movimiento de Mujeres Córdoba, junto con un gran grupo de compañeras. Fundó la red de bibliotecas con perspectiva de género. Ella tenía una biblioteca popular en Barrio Pueyrredón, Juana Manuela Gorriti, y bueno, hace poquito nos dejó. Pero bueno, no quería pasar esta charla sin nombrarla para que, bueno, quienes les interese la busquen, la escuchen. Hay un montón de material sobre ella, por suerte, que está en las redes, en YouTube. Todavía está la biblioteca, que seguramente va a ser posible consultarla, y tiene un material extensísimo, enorme, súper útil para las militantes feministas, que seguramente se va a poder seguir consultando. Así que bueno, quería nombrarla. Y bueno, Anita y Glenda y Pate comentaron un montón de cuestiones que la verdad que solo me queda a mí nombrar algunas cosas que han quedado colgadas sobre el tema. A mí me interesa, respecto al procedimiento de IBE-ILE, rescatar como algo importante que ha quedado claro después de la sanción de la ley, y bueno, en toda la lucha y en toda la parte del marco legal previo a la sanción de la ley, de que es el personal de salud el responsable de la aplicación de la ley. Y también somos responsables de obstaculizarlo, ¿sí? Entonces, no solamente me refiero al personal de salud como médicos, enfermeros, digamos, que componen parte del equipo de salud, sino también lo que es personal administrativo, de seguridad, que, bueno, quizás muchas veces el primer contacto de una persona que quiere acceder a una IBE o una ILE. Y otro de los... Entonces, bueno, nada, como remarcar, y a la hora de conocer nuestros derechos, saber quiénes son responsables, para, bueno, justamente conocer cómo seguir. Y respecto a lo que contaba Glenn, de qué se trata la consulta médica, cuando hablaban de cuáles son los principios rectores de la atención en salud, esto de la confidencialidad, la privacidad, en respeto a la autonomía, importante para mí aclarar que hay uno de esos principios que se llama transparencia activa, que tiene que ver con que si una mujer, una persona gestante, llega embarazada a la consulta, por más que no haya solicitado una interrupción voluntaria del embarazo, nosotros como profesionales de la salud estamos obligados a contarle todas las opciones que tiene, más allá de que no haya explicitado interrumpir el embarazo, comentarle todas las opciones que tiene, porque forma parte del derecho a la información. Esta transparencia activa forma parte del derecho a la información y, bueno, es un paso fundamental a la hora de ver cómo se sigue. Si quiere continuar con el embarazo, se acompaña a esa continuidad del embarazo. Si quiere interrumpir, se le ofrecen cómo son las posibilidades, cuáles son los riesgos, cuál es el entorno de la práctica, cómo se debe realizar y cómo va a ser el seguimiento y los controles posteriores. Así que, bueno, era rescatar ese otro principio. Y otra de las cositas que quería comentar, bueno, tiene que ver con muchas preguntas que surgieron del cuestionario sobre, bueno, qué hacer cuando voy al centro de salud, asisto a alguna dependencia del sistema sanitario y no se me respeta mi derecho al acceso o a un método anticonceptivo, o a la IBE o a la ILE. Y justamente era, bueno, que la mayoría de las que, bueno, nos vamos adentrando en la militancia lo sabemos, pero bueno, existe un 0800, que es de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que ese 0800 capta
las denuncias, las denuncias sobre incumplimiento de, de darle vía a cualquiera de estas demandas, escucha directa demandas de IBE o ILE y le da una vía de resolución. No es en el 100% de los casos que esto sucede, porque bueno, como todo sistema tiene sus falencias, pero hoy en día es una de las vías que tenemos para, poder hacer un reclamo, y ese reclamo en general tiene una respuesta rápida, se llega a Nación y de Nación vuelve a la provincia y al municipio donde salió esa demanda con una respuesta. Y bueno, y sin dudas, lo otro de qué hacer, que bueno, era una de las preguntas frecuentes, yo creo que justamente tiene que ver con esto, con la organización, con tejer redes. La Glen nombraba algo muy importante que tiene que ver con la presencia del movimiento feminista ha generado un respaldo inmenso al sistema de salud, y gracias a eso muchas nos animamos a garantizar, muchas nos sacamos miedos, muchas nos informamos, gracias a que el movimiento feminista en su conjunto salió a la calle, reclamó. Entonces, eso me parece fundamental, el conocernos, el tejer redes, el sostener a las compañeras que están en situaciones de vulnerabilidad, en estar presentes, creo que es una de las salidas, y en defender cotidianamente los derechos conquistados. Buenísimo, Flor, muchísimas gracias, clarísimo, y bueno, la verdad un honor escucharlas a todas, y si les parece vamos a escuchar algunas de las preguntas de las compañeras. Cori, veo tu mano levantada, y había una compañera que quería hacer una pregunta, Silvina. Así que si querés arrancar, Cori, después preguntamos a Silvina. Bueno, ¿se me oye? Bien. Muchísimas gracias, Pate, Florencia, Glenda, Anita. Realmente poder hacer esta actividad y tener el apoyo y las palabras de ustedes, y en el caso de Glenda, habernos garantizado un montón de interrupciones desde hace bastante tiempo, es inmenso, porque, nosotras venimos acompañando las tremendas situaciones de vulnerabilidad que viven las mujeres en Pilar, Río Segundo, y realmente parecería, digamos, que estamos en una situación, en un lugar, que no estuviésemos en Córdoba, que estamos en un lugar en el que no hay recursos, que es una provincia, como si fuese una provincia muy pobre, donde no hay acceso a información, a los profesionales. Pero bueno, nosotras ahí en Pilar, hace un tiempo estamos queriendo saltar el cerquito, ¿no? O sea, empujando ahí con las chicas, con Virginia, nos conocimos en el proceso de lucha, y la menciono a ella porque el año pasado, en una de las actividades que hicimos, acompañando actividades de la campaña, la policía pasó y bueno, le dejaron a ella la propia policía la acusó de contravención, porque teníamos unas banderas de ¿cómo se llama? La tela de friselina. Bueno, muy importante nos parece poder avanzar, y en realidad nosotras hemos querido apoyar a los equipos de salud de Pilar. Hemos querido decirle, miren, estamos dispuestas a invitar a las profesionales por el derecho a decidir, etcétera, y esta charla tiene que ver con que
¿cómo hacemos para saltar ese cerco, para que comiencen a garantizar las interrupciones? Hemos tenido una experiencia el año pasado con el 0800 que no funcionó. Hacemos la experiencia, ¿no? Y lo vamos a seguir haciendo, pero necesitábamos una IBE, una ILE en un caso de discapacidad, y fue, bueno, lo terminó atendiendo Glenda, ¿no? Porque acá, con todo lo que nos dijeron de que sí, se iban a hacer se iban a garantizar las interrupciones, la ILE, no ha sucedido. Entonces, bueno, muchas gracias de mi parte por la predisposición, a la Virgi por haberla organizado, y me siento, siento el apoyo para que podamos seguir empujando y poder avanzar y poder decir que es verdad la garantía de la IBE acá en Pilar. Acá en Pilar, digo, estoy acá en Misiones. Acá en Misiones también les digo, porque no he conseguido, también me han consultado y no he conseguido ningún lugar público donde hagan las interrupciones. Es, bueno, muy importante lo que hacen, y hasta ahí mi palabra. Las recontrabrazo. Muchas gracias, Cori. No sé, Silvina, si está escuchando, comentaba en el chat que en Oncativo, en el hospital de Oncativo, el hospital es sujeto de conciencia, dice, o así lo programaron. No sé si está por ahí. Sí, acá estoy, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Yo me llamo Silvina, soy de Oncativo, pertenezco, hola Cori, amor pobrecita, siempre la harto Cori. Yo pertenezco a un grupo de mujeres que hace poquito que nos hemos gestado, más preciso fue, ¿se me escucha bien? Bien, precisamente fue en febrero que a raíz del caso de violencia de género salimos a las calles y bueno, ahí nos volvimos a encontrar y armamos un grupo lindo que se llama Mujeres Organizadas Oncativo. Yo pertenezco al que estaba antes, que era Mujeres Libres, que precisamente estábamos por el tema de la IBE. Y bueno, pasa un poco eso, en realidad estamos recién, hace 6 meses que estamos, menos de 6 meses que estamos en esta lucha y la verdad que está como muy loco acá en Oncativo porque según el intendente no se hacen los IBEs y no hay violencia de género en realidad, porque estuvimos entregando un petitorio para el 3J precisamente para la urgente apertura del punto mujer, porque nos llegan los casos a nosotras y eso, si bien que nosotros le ponemos toda la cuerpa y toda la buena voluntad, no nos compete a nosotros, le compete al Estado en realidad. Y con respecto a la IBE, el hospital, al ser municipal, se ha declarado o autoproclamado sujeto de conciencia. El mismo intendente nos dijo que él era sujeto de conciencia y yo tenía que decirle, no, amigo, vos no, porque vos no sos personal médico. Pero bueno, un poco eso. Sé que varias veces cuando vienen las pibas a hacerse las IBE, que nos consultan a nosotros, porque ya nos conocen que estamos en el movimiento feminista, las derivamos a las compañeras de Oliva, y ahí, bueno, tienen una atención súper genial. Yo he asistido a 7 pibas, que he derivado, o sea, que las compañeras las hablo porque van al hospital y ni siquiera ya ni se atreven a ir al hospital porque la directora del hospital es provida, es antiderecho y ni siquiera se pueden acercar. Nos pasó algo muy particular con una de las pibas que se hizo la IBE, que cuando fue a hacerse la ecografía, la ecógrafa la trató de muy mala manera en realidad, o sea, le dijo que ella no era capaz de hacer eso, que estaba toda infectada por dentro, cuando no era así, le agarró miedo, me habló conmigo, viajamos a Oliva y estaba totalmente normal en realidad. Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos más allá de llamar al 0800? Porque me parece que es agarrar a la doctora directora del hospital y decirle, venga doña, siéntese conmigo que yo le voy a explicar cómo van a hacer las cosas, porque no me da ganas de hacer otra cosa, o bien nos estamos frenando porque en realidad nos están recién conociendo y primero queremos que nos quieran y después vamos a ir con los botines de punta, porque la verdad que yo haría un banderinazo ahí al frente de la municipalidad, al frente del hospital, porque no les cabe otra cosa en realidad. Así que Cori está al tanto porque sabe que Cori yo todo el tiempo la consulto a ella
y a todas las fundaciones que ya hacen mucho tiempo que están. Nosotros somos como chiquititas al lado bueno, de todos ustedes que son unas grosas, y la verdad que es como que sentimos que nos amadrinan y nos van aconsejando de diferentes lugares como para poder llegar a buen puerto, porque hemos decidido con las pibas que vamos a marcar historia acá en Oncativo, y es lo que estamos haciendo. Lo que hemos logrado ahora con el tema de violencia de género es armar una mesa de trabajo con el área social, porque me parece que es súper necesario, porque los casos nos llegan a nosotras, y al área social van, le dan un bono con ayuda económica y vaya a su casa y resuélvase como pueda, y no es así. Hay 2 casos en particulares que son muy graves, y bueno, estamos poniéndole la cuerpa y estamos diciendo, venga Don, siéntese con nosotros que hablamos y vamos a ver cómo vamos a solucionar esto, porque no la podemos largar a la piba así. Así que bueno, no sé, pedirle que me indiquen qué podemos hacer. Yo me descargué el protocolo de la IBE, porque lo estoy estudiando, analizando, porque es algo que también hacemos en conjunto con las compañeras. Yo estoy participando de la escuela, la formación de la Eliseina Morato de allá de Oliva, y estoy haciendo la capacitación de la diplomatura universitaria que largó el Ministerio de la Mujer. En realidad, lo hago, no soy apolítica en realidad, pero lo hago porque lo que a mí me sirve es el certificado que me van a otorgar de ahí para poder sentarme a charlar con el don intendente de acá, en realidad. Entonces, no sé, pedirles a ustedes que me digan qué podemos hacer con respecto a la IBE acá, porque es súper necesaria. Si bien se brindan los anticonceptivos, no se brinda toda la información como se debiera brindar en realidad. Porque, por ejemplo, mi hija tiene 18 años, fue a la consulta ginecológica cuando empezó a su actividad sexual, me dijo, mamá, yo quiero ir a un ginecólogo, la llevé, y empezó con los anticonceptivos, y ahí le hizo la ablación. Pero yo pienso que en un registro se debería llamar a las pibas, me parecería que es muy importante que todas las pibas tengan la posibilidad de acceder. Las charlas que se dan en los colegios es cualquier cosa, la verdad que un pene de madera para poner. A mí me sacaron cuando yo iba a la secundaria y me dieron clase de educación sexual con un pene de madera y me enseñaron a poner un preservativo. Le dije, ¿a dónde me lo pongo yo? Me sacaron del aula. O sea, terrible. Así son las charlas ahora, en realidad, todavía. En las primarias no se da ESI, yo tengo mi hijo en secundaria y primaria y no se da. Entonces, hay un montón de cuestiones acá en Oncativo que tenemos que ponerle, le estamos poniendo el cuerpo y la lucha, porque es súper necesario. Lo de la IBE me parece súper necesario para que las pibas puedan acceder, al igual que los métodos anticonceptivos. Lo bueno es que las chicas de allá de Oliva garantizan las IBE y el método anticonceptivo. Todas las pibas vienen con el chip puesto, y eso me parece súper genial. Tienen un equipo médico genial allá en Oliva, entonces por eso nos manejamos y nos dirigimos hacia allá. Y mi pregunta para cerrar, porque soy de hablar mucho, se nota, es ¿qué podemos hacer para garantizar acá en Oncativo el acceso a la IBE, o por lo menos a la información necesaria para la IBE? Y gracias, estuvo hermosa la charla, me encantó. ¿Puedo decir alguna cosita? Sí. Bueno, la verdad, Silvana, que están trabajando una barbaridad, y vos marcaste un poco lo que hay que hacer en realidad, ¿no? Es que, porque lo primero es no ir a la ofensiva. Vos dijiste, vamos a ir con los tacones de punta después, no ahora. O sea, a nosotras también nos parece que no hay que ir con la ofensiva ahora. Porque abogadas litigantes, feministas, nuestras de católicas, del cuerpo de abogadas, del CAF, hay un montón para empezar, ¿no? A poner en cuestión algunas cosas. Nosotras creemos que esta ofensiva jurídica, digamos, contra los servicios de salud o contra los ejecutivos locales, municipales, en un momento hay que darlo, pero lo que queremos es ganar, lo que vos decís, queremos que nos quieran. Bueno, no, queremos que nos quieran, pero queremos también trabajar con esos servicios de salud. Muchas veces pasa que los jefaturas son los que se declaran en contra, que ni siquiera a veces son objetores de conciencia, son obstaculizadores del derecho, son 2 cosas distintas. Y no dejan a los médicos que trabajan, que no, muchos no son ginecólogos o ginecólogas, son médicas generalistas y de familia, y no dejan respetar los derechos y trabajar y atender a las mujeres. Entonces, a mí me parece que lo primero es
tratar de conocer un poco más estos médicos para ver qué estrategias se están dando. A veces hasta se tiene miedo de perder la fuente laboral si uno empieza a tener abortos, ¿no? Hay de todo en esto. Ni hablar si la directora del hospital es declarada antiderecho y el intendente dice, acá en este pueblo no se va a hacer un aborto, ¿no? Qué sé yo, lo digo así porque muchas veces hasta... Según él, acá en Oncativo no se hacen abortos. Claro, bueno, entonces hay que acompañar porque ¿qué médico se va a animar a hacerlo si va a perder el trabajo, ¿no? O sea, digo, toda esta complejidad tiene. Por eso decimos siempre hay que buscar a las y los aliados en el sistema de salud y de a poco empezar, pedir reuniones, ¿no? Para decirle, bueno, cuál es el mecanismo, porque ¿qué nos ha pasado a nosotros, por ejemplo, en los centros de salud de la MUNI, que somos 100 centros y 70 centros de salud atienden los abortos? Cuando nosotros hicimos las capacitaciones este año, a principios de año, y más o menos trabajamos sobre qué debería hacer un centro de salud que se declara objetor, digamos, que no puede ser, pero tiene que derivar a otro. La verdad que el trabajo que significaba derivar es más que atender, ¿no? Porque la derivación requiere un montón de cosas también. Todo lo previo y todo lo post, o sea que, y entonces ahí se destraba cuando verdaderamente no es ninguna objeción de conciencia y en realidad es no hacer nada nuevo, una práctica nueva que no lo conozco, recién lo decía la Glenda, o bueno, atiendo un aborto y van a venir 100 al otro día, ¿no? Esta creencia. Pero bueno, es eso para mí, es esto de pedir reuniones. Después otros lugares, yo desde Católicas estamos trabajando con algunas provincias, también algunas cuestiones, en la accesibilidad de la ley. Primero decirte, Cori, que Misiones es la provincia que ha hecho retrocesos en la atención, de las provincias que más retrocesos hizo a partir de la ley. Terrible, terrible Misiones. Pareciera que quedara sola la parte privada, es lo que vos decís. Pero en otras provincias, por ejemplo Chaco, con una ministra de Salud Antiderechos y varios funcionarios ahí que tienen mucho poder, son las áreas de género y derechos humanos las que han impulsado y acompañado a algunas subsecretarías de salud para garantizar el acceso. Digo, vos recién nombraste, no creo, Silvina, que ahí estaban haciendo algo con el área de género, me parece, no sé si te entendí bien. Pero también acá en Oncativo, perdón que te interrumpa, Ana, acá en Oncativo no hay nada. Lo que hemos logrado, porque en realidad nos llegan los casos de violencia de género a nosotras. Vez pasada yo venía caminando por el frente de la comisaría con mi mamá, que la sacaba del médico, 3 pibos al frente de la comisaría, me agarraron y me empezaron a contar todo porque los reconocen en la calle, y se lo planteamos en el área social, en realidad, pero también es todo un tema, es el área social, es todo un tema porque está desbordada el área social, porque toma todos las problemáticas y no tienen los que nosotros estamos jodiendo en realidad, y perdonen la palabra porque es la que usamos siempre y que se lo hemos dicho al intendente, estamos rompiendo las pelotas para que nos dediquen un gabinete terapéutico pura y exclusivamente para eso, porque la psicóloga trabaja en el hospital, mi hija iba y tenía un turno cada 45 días, imagínate una víctima de violencia de género, que vaya una sesión cada 45 días, ya volvió con el agresor de vuelta. Entonces, lo que hicimos fue joder para que, a través del área social, armar una mesa de trabajo, tratar los temas de violencia y que se nos destine fondos para poder solucionar las problemáticas urgentes, porque ni siquiera son a futuro tampoco, porque son soluciones ahí en el momento, y que como todas saben, el tema de violencia de género lleva bastante tiempo para tratarlo, para poder manejarlo y para poder acomodarlo a la persona sobreviviente de esa violencia. Entonces, todo un tema. Estamos trabajando con el área social. El tema de la IVE ni siquiera se ha hablado ahí en el área social, porque la verdad que les aterroriza la palabra. Imagínate, la persona que va a llevar a cabo la dirección del punto Mujer en Oncativo es provida, antiderecho. Así que te podés imaginar lo que puede llegar a ser eso. Entonces imagínate, si desde ahí vamos arrancando de ahí, no te podés imaginar toda la lucha que estamos haciendo.
la comisaría, desde la municipalidad, en el área social, en el hospital. O sea, nos encontramos de repente con un montón de falencias en una sociedad careta que vivimos, que no hay violencia, que no hay aborto, que no pasa nada acá, según el intendente. Entonces, logramos, jodiendo, armar esta mesa de trabajo que nos reunimos todos los viernes para pasar todos los casos. Nosotros estamos haciendo el seguimiento de 2 casos muy particulares que son bastante complicados, entonces nos reunimos para ver cuál fue lo que pasó en la semana, los otros puntos a seguir y etcétera. Pero solamente eso, no ni siquiera es nada de género, es una mesa de trabajo que hemos pedido armar nosotras, en realidad. Pate y Flor habían levantado la mano, a lo mejor para responderle. Silvina, ¿quiere empezar, Pate? No, cortito, no conozco de cerca el territorio, he estado sí en algunas invitaciones que me han hecho, y a mí me parece que vos hiciste muy bien este recorrido de todo lo que no hay, y yo creo que siempre, por lo menos la experiencia que tenemos como movimiento de mujeres y en este recorrido que conversábamos, nosotros lo que siempre hemos tratado de hacer es ver dónde sí, con quién sí, ¿no? Porque nunca es nada, nunca es nada. Muchas veces cuando nos parecía que no había nada, volvíamos a revisar cómo nos estábamos parando, cómo nos estaban mirando para que todas las puertas se cerraran. Entonces dar un paso para atrás y revisar las estrategias, los discursos, porque esta cosa de no hay nada, nada me sirve, con nadie puedo hablar, también aleja, ¿viste? Es como que... Entonces, es empezar a mirar con quién sí, porque yo, por ejemplo, con las escuelas, con docentes, con el gremio, con, qué sé yo, asociaciones civiles, con gente suelta, con, no sé, hacer como ese barrido de con quién sí, primero, y después con quién más o menos, ¿no? Con quién más o menos, y después con quién no, y por qué no, porque muchas veces la gente que no, es muy interesante preguntarle por qué no, porque también ahí hay distintas cosas, incluso cuando teníamos la reunión esta con las funcionarias de Chaco, con Anita, también nos comentaban ahí que muchas veces ese no tiene que ver con un posicionamiento y una convicción ideológica, muchas veces tiene que ver con falta de información, con temores, con soledad, con cuestiones hasta prácticas. Yo no me quiero, nos contaban ahí profesionales que a lo mejor decían, yo no quiero estar a cargo de una mujer que me va a llamar a cualquier hora de la mañana con la flexibilización laboral que tengo. O sea, me parece que también preguntarle al que dice no, ¿por qué no? Porque esa es mi experiencia también con la ESI, ¿no? Cuando las docentes, los docentes se resisten, ¿por qué? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué es lo que a vos te da miedo? ¿No? Y ahí me parece que empiezan a salir cosas en donde en esa construcción de diálogo pueden aparecer formas de que de a poquito, a lo mejor no arrancar con IBE, ¿no? Si vos decís, hay una situación de violencia tan instalada, a lo mejor ir por ahí y de a poquito. Y lo que sí, nosotras, materiales, presencia, asesoramiento, eso, nosotras y un montón de organizaciones que estamos a disposición. Muchísimas gracias, Pate. Flor, ¿quería decir algo? Sí, un poco esto, reforzar que coincido en esto que por ahí cuando son pocos los recursos o pocas las luces que tenemos a mano, por ahí no está bueno ir al choque porque agotamos todas las posibilidades de comunicación con quien tiene que garantizar estos derechos. Entonces, bueno, de algún modo intentar establecer este diálogo de por qué no, el incentivar las capacitaciones al personal de salud yo creo que es fundamental y bueno, en principio nosotras, quienes estamos participando seguramente estamos a disposición desde la red de profesionales por el derecho a decidir, a completa disposición para dar capacitaciones, charlas, incluso ni siquiera una cosa tan organizada, acompañar directamente un caso que no le están pudiendo dar una vía, bueno, ver cuál es la forma más rápida, mientras vemos cómo el profesional se rectifica en su actitud o de obstaculizar, de no dar información, de negarse a garantizar, mientras luchamos por eso, garantizar
efectivamente el derecho de quien requiera la práctica. Entonces, bueno, esto me parece que bueno, está bueno que sepan que pueden contar con nosotras y que hay una red atrás de un montón de espacios, de profesionales de la salud, bueno, que están a disposición y con quien se puede contar. Así que eso. Muchísimas gracias, chicas. La verdad que, bueno, Cori, siempre, como digo, la molesto todo el tiempo, pobre Corina. Agradecerle por la predisposición y por ofrecer y brindarnos esta posibilidad también. Nosotros, por lo pronto, ahora estamos con ganas de arrancar una campaña masiva de concientización con respecto a lo que es violencia, y después le va a tocar a la doctorita el tema de la IVE y nos vamos a tener que sentar a charlar. Así que obviamente que las vamos a necesitar y mucho. Pero bueno, nada, agradecerle y yo en todo lo que es esto, la verdad que me encanta, me gusta aprender mucho. En el grupo yo me han bautizado las chicas la Mamá Suprema porque soy la que más años tengo. Así que bueno, Mamá Suprema escucha, aprende y pasa al resto de las compas. Muchísimas gracias, Julia. Gracias a vos por participar. Juli había puesto en el chat una pregunta. Ante la falta de ginecólogos en los periféricos, ¿dónde se hace la atención primaria de la salud? ¿En otros especialistas prescribir anticonceptivos y efectuar controles? No sé, Juli, si está por ahí. No sé si está. Bueno, pero igual es interesante para todos. Ahí está, Juli. Hola, Juli. Sí, puntualmente la pregunta era esa. Hay una situación, en realidad, que en los periféricos, acá en Pilar, falta ginecóloga. Hasta hace poco había, ahora ya no se cuenta con esa profesional. El centro de salud, digamos, está muy congestionado. Hay ginecólogo, está en servicio, pero bueno, hay mucha demanda. Entonces la pregunta era esa, si otros especialistas quienes trabajan en los periféricos podrían, digamos, recetar anticonceptivos y hacer los controles. O cómo se puede articular. Yo puedo. Primero que para la provisión de métodos anticonceptivos, cualquier persona del equipo de salud que esté capacitada puede entregar y administrar algunos, por lo menos algunos de los métodos anticonceptivos. Eso sería un punto. Pero después, esto no es que sea fanática de mi especialidad, pero insisto, y yo creo que está bueno que la peleen así también, es que el tema de los médicos generalistas y los médicos de familia, en nuestra propia formación, tenemos más incorporada esta mirada de atención integral a todas las personas, y en particular atención integral a las mujeres. Y entonces una médica generalista puede hacer un control de salud en todas las etapas de la vida de las mujeres, todos los controles de salud necesarios, y también puede colocar DIU, implantes, proveer el misoprostol para las IVE, etcétera. Y puede ser de cualquier otra especialidad también, que se capacite para hacerlo. Pero digo, en esta conversación, yo creo que hay una situación con las localidades más pequeñas en la ciudad de Córdoba, más pequeña y no tan pequeña, porque Pilar tampoco es tan pequeña, pero digo, a partir de hace muchos años que se descentralizó la salud pública de Córdoba, cuando el gobernador era Mestre, se desfinanció mucho de la salud pública en las localidades. Por lo tanto, también es cierto que hay algunos lugares donde las condiciones de contratación y los salarios son muy precarios, y entonces es muy volátil la estabilidad de los profesionales que están, y es muy importante en esto que decimos de atención integral,
la longitudinalidad en la atención, o sea, poder hacer un acompañamiento en el tiempo. Pero esto de lo despresupuestado que está, hace que muchas veces, esto, va uno, va otro, y cuesta el compromiso con la comunidad porque es un picoteo. Me parece que también hay que ofrecer la lucha, el acompañamiento de la lucha del movimiento de mujeres a los intendentes, y bueno, te falta presupuesto, bueno, reclamemos presupuesto, pero no seamos nosotras las que ponemos el cuerpo por la situación presupuestaria que tienen, digamos. Tendrán que hacer, los intendentes tendrán que reclamar a donde corresponda, nosotros podemos acompañar ese reclamo, pero no nos hagan pagar a nosotros. Nosotros estamos hablando de una provincia de Córdoba, una provincia rica, en la zona donde están ustedes, tienen, qué sé yo, el frigorífico que exporta China, tienen sojero, tienen, no sé, así que plata hay, no sé, que vean cómo hacen. Digamos, también los trabajadores y las trabajadoras de la salud merecemos un salario digno, y para poder instalarse en una comunidad y hacer ese acompañamiento, para hacer una atención integral en todos los sentidos, porque no es puntual solamente, digo, todo lo que nosotros hacemos en atención primaria de la salud tiene mucho que ver con poder permanecer en el lugar, acompañar a las comunidades, y ni que hablar a las mujeres que son las principales que consultan y que son usuarias de los centros de salud por diversos motivos que van por la salud sexual, por violencia, por etcétera, etcétera, por todo lo que sabemos todas. Entonces, a mí me parece que, bueno, o sea, es un problema que no tenemos que pagar nosotros si no tienen presupuesto, que las podemos acompañar en el reclamo que corresponda, pero que hagan lo que tengan que hacer. Me parece que hay una parte que hay que ponernos firme en eso, porque es necesario también que haya profesionales que estén bien pagos también y que puedan ser estables en los lugares, si no es complicado. Bueno, y cualquiera puede, cualquier especialidad puede... pero no hace falta ser médico para indicar métodos anticonceptivos. Cualquier persona del equipo de salud. Y para la IBE, cualquier disciplina de la medicina. En este camino transcurrido post aprobación de la ley, bueno, nada, los objetores. Los antiderechos han sido muy creativos a la hora de inventar formas de oponerse, desde decir que son objetores cuando no están registrados en ningún lado como objetores, hasta decir que en muchos servicios de ginecología, sobre todo en hospitales del interior de la provincia, son objetores de ILE, pero no de IVE, o sea, de interrupción legal del embarazo después de las 14 semanas, pero no son objetores de IVE. Después el problema que hay con las obras sociales, que, bueno, hay muchas que no las grandes obras sociales y prepagas en general sí le están dando vía, hasta lo que yo sé, pero las más pequeñas ponen 10.000 obstáculos para garantizar y no le dan respuesta a las compañeras que van a solicitar la práctica. Entonces, bueno, también en este camino vamos, de algún modo, nosotras también siendo creativas en las respuestas que damos, porque los antiderechos, digamos, en función de oponerse a garantizar, bueno, cada vez se van a ir quedando con menos herramientas, pero bueno, me parece que es importante poder sortear esas dificultades sabiendo que contamos entre nosotras y que hay herramientas del Estado disponibles para efectivamente garantizar los derechos y además hacer los reclamos correspondientes. Muchísimas gracias, Flor. No sé si hay más preguntas, y si no... Belén. ¿Dónde estás, Belén? Acá estoy. ¿Cómo andan? ¿Se escucha? Sí, ¿cómo andas, Belén? ¿Todo bien? Bueno, primero que nada, gracias. Súper enriquecedor siempre escucharlas.
sobre todo la Glenda, que la tenemos harta, pobre. Y bueno, les quería contar que justamente hablando de esto, de la escasez de profesionales, al final terminamos siendo perjudicadas siempre nosotras, que bueno, aparte que deben conocer la situación que estamos pasando en la casa de las mujeres, en la que realmente es desbordante todo. Entre medio de todo esto, ayer recibimos una nueva demanda que fue la primera después de la charla que hemos tenido con Glenda, en la que por ahí intentamos que el equipo de salud aceptara formarse, o por lo menos escuchar la voz de las compañeras que conocen los procedimientos, y bueno, todavía estamos esperando, como dijo el Cori, que nos den bola. Recibimos la primera demanda y bueno, habíamos ya charlado con el equipo de la Casa de la Mujer sobre qué hacíamos porque antes, para hacerlo mejor para las mujeres, siempre, bueno, íbamos, bueno, a Glenda, porque sabíamos que era seguro, porque conocíamos, porque sabíamos que acá no se daba respuesta, digamos, en el centro de salud. En esta demanda que recibimos de una mujer que ya había sido intervenida hace un año más o menos, cuando recién abrían el área de la mujer, que fue el caso en el que en la primera reunión que tuvimos con las chicas del colectivo, con Nil, que en ese momento era director del centro de salud, nos dijo: el misoprostol es muy inseguro, yo los derivo a la maternidad, un legrado y ya está, sí, más fácil. Él le resolvía así. Esta mujer fue súper asustada a la Casa de la Mujer a comentar que no podía salir de su embarazo y que por favor no quería volver a someterse a ese tipo de interrupción. Bueno, nosotros agarramos, llamamos al secretario de salud y dijimos: tenemos esta situación, tenemos que atenderla acá. No vamos a derivar a Córdoba, no vamos a hacer, o sea, fíjate vos cómo lo vas a resolver, la mujer está acá, ¿cómo se hace? Él entró como: bueno, pero no, de nuevo lo mismo, somos atención primaria, pero es ambulatorio. ¿Leíste el protocolo? ¿Lo leíste? Ya te lo pasamos 5 veces, ¿lo leíste? No, pero, bueno, le digo, a ver, ¿cómo hacemos? A Córdoba no hay posibilidades. Ella no tiene posibilidad de llevarse a Córdoba, el área social no le va a llevar a Córdoba, ¿cómo hacemos? Así que, bueno, él activó un procedimiento en Villa del Rosario, que en realidad sigo sin estar de acuerdo con cómo decidió, pero al menos armó un circuito con una ginecóloga que en teoría quieren que venga a trabajar a Pilar, no sé por qué todavía no lo incorporaron. La mujer fue trasladada a Villa del Rosario, ella le indicó el procedimiento, estuvo casi toda la mañana ahí porque era la única persona que la podía atender para hacerle una ecografía, para indicarle. Cuando nosotros le dijimos: mira, nosotras ya venimos trayendo este caso, el procedimiento tiene que ser con misoprostol. Su respuesta fue: esto lo va a decidir la doctora. No, esto lo va a decidir la mujer. Ahí nos dice: bueno, está bien, vamos a ver cómo resulta todo esto. Nosotras a ella, todo el tiempo en contacto: no aceptes otro procedimiento. Esto es lo que vos te corresponde. No, ella es súper firme, así que le indicaron el procedimiento. Si bien estuvo toda la mañana, no era lo recomendable, porque lo ideal es que lo pueda hacer acá. Y bueno, ya está en su casa, bien, se lo pudo realizar. Pero digo, espero que con esto realmente genere lo que decía justamente Ana, que me reía porque digo, es justamente mucho más quilombo, o sea, podrían garantizarlo acá. De esta forma, tenemos ecógrafos, hay médicos, bueno, le ofrecimos capacitación, le dijimos: no hay ginecólogas, bueno, capacitemos a otro personal de salud. Como que, y recién le decía a una compañera: no sé qué excusas van a encontrar cuando se termine el COVID, porque siempre es como esto: hay COVID, hay mucho COVID, no tenemos personal médico. Así que bueno, les quería contar esto, que bueno, recién nos comunicamos con la mujer, que se pudo realizar, no como queríamos, pero al menos ellos armaron el circuito y se hicieron responsables, que era lo que queríamos, porque al final siempre termina cayendo sobre las mujeres, sobre nosotras que sí, conocemos, hemos acompañado un montón de casos, pero no podemos asumir esa responsabilidad, la tienen que asumir ellos. Así que, bueno, contentas por un lado, sí se sigue la lucha, esperemos que todos las ginecólogas que estaban trabajando acá renunciaron por las malas condiciones, por la precarización laboral, entonces eso también no es un logro, que es lo que yo les decía, o sea, que haya renunciado las ginecólogas y ustedes no les haya generado
por lo menos una chispa de decir, bueno, tenemos que garantizar mejores condiciones. Eso es algo para que ustedes lo vean, no es algo para que se tienen que jugar de que no se garantice por esto. Así que bueno, nada, las abrazo, gracias Virgi, gracias Lucía por armar todo esto zarpado. Y bueno, seguimos de lucha siempre. Muchísimas gracias, Bel, por compartir con nosotras estas experiencias. Las conocemos algunas, otras no, así que, bueno, excelente, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Quién habló? Cori. Sí, buenísimo, Belén, buenísimo. Bueno, antes de despedirnos, agradecerles inmensamente por brindarnos todo lo que saben, y sé que hay muchísimas más cosas, así que bueno, invitarlas para próximos conversatorios que armemos. Creo que quedaron quizá muchas cosas pendientes, pero bueno, el tiempo no nos permite hacer todo, pero sé que va a haber otras oportunidades en que podamos reunirnos, por ahora virtualmente, quizá en otro momento será presencial, así podemos abrazarnos, ojalá, y bueno, gracias, y seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Gracias por Adiós. Para lo que necesiten. Muy bien, Belén, me alegro mucho. Tenemos médica en Villa del Rosario, sería. Bien ahí. Vamos. Muy bueno. Sí, creo que sí.